Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro de Actualización y Formación Profesional CIAF. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, terapia intravenosa, acupuntura avanzada, terapia neural y medicina regenerativa, que estará a cargo de la doctora eh, Jenny García. Para el buen desarrollo de esta ponencia se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que la docente lo solicite. Los que tienen dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Jenny García. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, soy la doctora Gabriela García. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con lo que es la terapia intravenosa. Por favor, si me permite compartir. Listo, doctora. Ya. ¿Se puede observar? Sí, doctora. Ya. Vamos a empezar entonces. Ya. Vamos a empezar con lo que es la terapia intravenosa. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es la terapia intravenosa. Posterior a ello vamos a hablar sobre lo que es acupuntura avanzada, luego lo que es la terapia neural y para finalizar lo que es la medicina regenerativa. Ya. La terapia intravenosa, como bien ya lo conocemos muchos de nosotros, es la utilización de un dispositivo de acceso vascular insertado en una vena central o periférica, ¿no? Para hacer la administración intravenosa, ya sea de medicamentos, sangre, componentes sanguíneos, hacer nutrición parenteral, esto con fines diagnósticos o terapéuticos. ¿Qué tipos de infusión existen? Una infusión intermitente y una infusión continua. Vámonos a los tipos de dispositivos de acceso vascular. ¿Qué tipos de dispositivos conocemos? Los catéteres periféricos, ¿no? Que estos pueden ser cortos o el catéter periférico de línea media, como lo vemos en la imagen, ¿no? Estos ya muchos de ustedes ya lo deben conocer. Entonces, ¿qué tipo de dispositivo tenemos que elegir? Utilizamos el dispositivo que no sea menos invasivo y con el menor riesgo de complicaciones infecciosas o no infecciosas para que dure la administración de nuestro tratamiento y se requiera el mínimo de reemplazo, es decir, no le vamos a estar pinchando una y otra vez a nuestro paciente, entonces tenemos que elegir un buen dispositivo que no, o sea, que nos evite de complicaciones infecciosas y también que no estemos inyectándole una y otra vez al paciente, ¿no? Ya que esto le causa mucho dolor. Entonces, también existen los catéteres periféricos, ¿no? Estos nos van a servir ¿para qué? Para hacer un tipo de tratamiento de corta duración, ¿ve? En caso de los catéteres centrales ya hablamos de una duración más larga, ¿no? Entonces, ¿para qué nos van a servir? Para administración de sustancias vasoactivas, para medicamentos con un pH elevado, en accesos venosos difíciles, cuando sus venas no se puede. Algunos pacientes están meses en el hospital, entonces ya los accesos venosos ya son difíciles de encontrar. Entonces, para esos pacientes también podemos utilizar los catéteres centrales. ¿Ve? Y a la vez también nos sirve para administrar múltiples medicamentos en forma concomitante. ¿Qué riesgos existe de la terapia de infusión? Van a existir tanto riesgos locales como riesgos sistémicos. Los locales nos referimos a una infiltración que podría ocurrir, una extravasación, una flebitis, incluso una oclusión de los vasos, ¿no? Y en riesgos sistémicos tenemos lo que es la bacteremia, la trombosis e incluso una sobrecarga, ¿no? Por esta misma. Vamos a hablar de lo que es la infiltración.
En el caso de la infiltración, nos dice que es la administración inadvertida de soluciones no vesicantes, es decir, isotónicas, ¿no? A los tejidos. ¿Qué nos va a ocurrir en este caso de la infiltración? ¿Qué signo vamos a ver? Un edema cerca del sitio de la venopunción, es decir, donde hemos inyectado, donde hemos pinchado a nuestro paciente, ¿no ve? En ese lugar va a existir lo que es un edema, ¿no? En ese sitio, como estamos viendo en la imagen. A eso llamamos infiltración. Y en el caso de una extravasación, esto es una administración inadvertida de sustancias vesicantes de los tejidos, ¿no ve? En este caso, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué signos y síntomas vamos a observar? Lo que es el ardor, dolor, eritema y un edema, como estamos observando en la imagen, ¿no? Vámonos a ver lo que es la flebitis. ¿Qué es la flebitis? Una inflamación de la capa íntima de la vena, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que tener diferentes capas la vena, ¿no? Entonces, en este caso, la capa íntima es la que se va a inflamar como respuesta a los productos químicos que están ingresando, ¿ve? Y en el caso de una flebitis mecánica, pues por la inflamación de la íntima igualmente, pero debido al movimiento del catéter, es así. A veces no ingresa el catéter y se mueve, lo mueve mucho y esto puede ocurrir, puede producir una inflamación, una flebitis, ¿no? Debido a la mecánica, ¿no? Al procedimiento que se está realizando. Luego, los signos y síntomas que va a existir en este tipo va a ser lo que es el edema, el rubor, un cordón venoso y dolor, obviamente, para lo que es nuestro paciente. Y cuando ocurre una flebitis bacteriana, ¿no? En este igual va a ocurrir lo que es la inflamación de la capa íntima de la vena, pero esta va a estar asociada a la presencia de los microorganismos que va a generar lo que es una infección, ¿no? En el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué signos vamos a ver en esta? Va a haber lo que es la fiebre y salida de un material purulento. Se puede ver ahí en la imagen el material purulento, ¿no? Vamos a lo que es la bacteriemia asociada a catéter central. Esto puede ocurrir de igual forma, ¿no? Una infección del torrente sanguíneo en pacientes con catéter venoso central. Vamos a ver que cuando vamos a obtener un hemocultivo va a salir positivo y los signos clínicos de infección van a ser obviamente lo que es la fiebre, hipotermia, ¿no? Estos no van a estar relacionados directamente con la infección en otro sitio, ¿ya? La trombosis. ¿Qué es la trombosis? Una inflamación de las paredes de la vena que va a conducir a la formación de los trombos, es decir, se va a obstruir, ¿no? La venita y el vaso, como se ve en la imagen, ¿no? Ahí está producido por un coágulo sanguíneo, ¿no? Oclusión. Ya primero viendo lo que ha sido la trombosis, esta trombosis puede desencadenar a una oclusión, es decir, que ya se va a cerrar por completo ese lugar, ¿no? Es la complicación, como dice, no infecciosa más común, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha obstruido, ¿no? El lugar. Y esto va a ocurrir, lo que nos va a provocar va a ser la falta de un retorno venoso y la incapacidad para infundir un fluido. Va a producir un aumento de la resistencia, ¿no ve? Y va a haber un flujo lento en ese lugar. Entonces, ¿cuál es la meta? Evitar las complicaciones infecciosas y no infecciosas asociadas al uso de dispositivos de acceso vascular. Es decir, que la técnica que utilicemos para poner todo lo que son estos catéteres es muy importante, ¿no? Estrategias de seguridad. Es la aplicación de las guías para la inserción y el manejo de los catéteres. Es decir, si nosotros hacemos una buena inserción y un buen manejo de los catéteres, nuestro paciente no va a tener ninguno de estos problemas que estamos viendo, ¿no? Educación continua. Refuerza los mensajes para implementar las mejores prácticas y los resultados positivos del paciente, ¿no? Hay que hacer un paquete de medidas. Entonces, ¿cuáles van a ser estos paquetes? Las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tenemos para insertar un catéter? Higiene de manos, elección de un calibre de catéter adecuado. Es bien importante saber elegir un calibre adecuado para cada tipo de pacientes, ¿no? La asepsia del sitio de punción, es decir, que tenemos que utilizar, obviamente, con mucha higiene el lugar, ¿no? Asepsia. Técnicas asépticas y fijación, siempre fijar bien el catéter. Si no fijamos bien el catéter, este se va a mover y nos va a producir lo que hemos visto, ¿no? Un edema mecánico, ¿no? Porque
al moverse el catéter va a producir un edema. Ya. Entonces vamos a meternos lo que es con la acupuntura, ¿ya? En relación a la acupuntura, vamos a ver que acus significa aguja y puntura, pinchazo, ¿ya? Entonces, es el pinchazo con una aguja, ¿no? Este es un método terapéutico chino que va a buscar restablecer y equilibrar el flujo de la energía del organismo mediante una estimulación con las agujas sobre los puntos en la piel. Ya más adelante vamos a ver en qué lugares son estos puntos en la piel para producir este efecto terapéutico en nuestro paciente. ¿Ya? Hay algunas variaciones tanto en Japón como Corea respecto a la acupuntura. En Japón le dicen el shiatsu o manopuntura. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los principios y leyes de la acupuntura? El pinchazo, que le llaman Deki. Este va a estar determinado por las leyes vinculadas a las concepciones cosmogónicas chinas, que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces vamos a hablar de estos conceptos fundamentales que nos ha dado, ¿no?, la cultura oriental. Vamos a ver qué es la globalidad. La globalidad se refiere a la visión holística del cuerpo y la salud. En lugar de tratar síntomas aislados, la acupuntura va a buscar equilibrar todo el organismo para promover una salud integral, es decir, de todo el organismo. Por eso habla de globalidad. Vamos a hablar de la teoría de las vísceras. Según la medicina china, cada órgano no solo tiene funciones físicas, sino también funciones de energéticas y emocionales. Entonces, la acupuntura va a trabajar para equilibrar estas funciones, tanto energéticas, la energía que tienen estos órganos, y también las emociones del paciente. La teoría o la filosofía taoísta en la acupuntura tiene raíces taoístas, por eso es que le llaman taoísta, ¿ya? Esta va a abogar, ¿cómo les explico? La armonía con la naturaleza, ¿ya? Esto tiene que ver con la naturaleza y el flujo del chi, a lo que los chinos llaman lo que es la energía vital. Entonces, la acupuntura va a buscar restablecer este equilibrio energético. Habla más de una energía, de una armonía con la naturaleza. Lo que es la noción de la energía en la acupuntura se basa en la idea de que la energía vital llamada ki o chi fluye a lo largo de los meridianos del cuerpo. Entonces, en esa, si se dan cuenta, están hablando de esa energía. Y aquí la va a dividir en meridianos en el organismo, en el cuerpo, por meridianos. Entonces, va a buscar un equilibrio de esta energía en esencial para la salud. Según los conceptos fundamentales orientales, nos dice que debe existir una energía, o sea, un equilibrio de la energía en nuestro organismo. Vámonos a la regla de los 5 elementos. En esta regla nos habla de la madera, fuego, tierra, metal y agua. Estas van a representar diferentes aspectos del cuerpo y la personalidad de cada paciente. Entonces, la acupuntura va a tratar de equilibrar estos elementos, como les decía, la madera, fuego, tierra, metal y agua. ¿Ya? Vámonos al último, la teoría de los meridianos. En los meridianos nos van a hablar de los canales a lo largo de los cuales va a fluir la energía. Si se dan cuenta, ahí en la imagen estamos viendo tipo canales, como su nombre mismo lo dice, o cordones, como ustedes lo pueden ver, ¿no? En diferentes colores. Entonces, la acupuntura se va a centrar en estimular cada uno de estos puntos específicos a lo largo de los meridianos para restablecer el flujo de la energía. ¿Ya? Esta parte de la acupuntura es muy bonita, si se dan cuenta, estamos tratando de globalizar todo lo que es tanto las energías, el equilibrio, tanto con la naturaleza y con las emociones. Entonces vamos a hablar del yin y el yang.
El yin se va a relacionar con el aumento del sistema, es decir, el calor, la hipertensión, como ejemplos, ¿no? Y en el yang estamos viendo con la disminución del sistema. Entonces aquí vamos a hablar lo del frío, la inmovilización, ¿no? Y vamos a ver cada uno de estos en estas imágenes. Mire, estamos viendo lo que es el yin y el yang, ¿no? Cada uno de estos yin y yang que los representa la cultura oriental, los representa con diferentes órganos. Si se dan cuenta, en la primera imagen del yin tenemos a lo que es el pericardio, corazón y pulmón, que va desde donde empieza el corazón a miembros superiores, ¿no? Y esto es en la parte anterior. Y ahora todo esto debe volver al organismo. El yin está yendo y el yang vuelve, ¿no? Y al volver, ¿dónde va a afectar? ¿Dónde va a ayudarnos? Lo que es el intestino delgado, intestino grueso. Ahora, si hablamos del yang, en la tercera imagen, vemos que va a actuar sobre vesícula biliar, vejiga, estómago. Entonces va desde arriba, desde lo que es el cráneo, hasta lo que son los pies. Luego vamos con el yin, que va a estar viniendo desde los pies para arriba. ¿A dónde va? Hígado, riñón, vaso y páncreas. Aquí, para darles un ejemplo de cómo es que funciona esto de los meridianos, porque algunos a veces están un poco confundidos respecto a esto. Esto es un ejemplo de cómo se trata con la acupuntura diferentes patologías. Entonces, aquí tenemos el meridiano del pulmón, como los puntos donde debería ponerse las agujas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, tiene numeraciones, P1, P2, P5, P6, P3. Nótese eso. Y cada una de estas vienen con una guía. Aquí tenemos una guía, por ejemplo, de esta, donde tenemos que la P1 se está poniendo en el primer espacio intercostal, entre la primera y segunda costilla, por encima de esta, ¿no ve? Entonces, la inserción debería ser oblicua. Así es como están las guías. Entonces, una persona que quiere practicar lo que es la acupuntura debe tener, obviamente, estas guías para hacer la práctica. Entonces, si queremos tratar una patología en pulmón, debemos poner las agujas en estas posiciones. Y aquí tienen una guía de cómo se deberían poner cada una de estas. ¿Ya? Existen diferentes manuales en acupuntura para los cuales les sirvan a ustedes para que se guíen dónde deben ponerse cada una de estas agujas y en qué dirección. Como ven aquí, los dice, ¿no? Dirección oblicua. Aquí nos dice la P4 se pone en bíceps, en la cara externa del bíceps, ¿no ve? Y aquí, si se dan cuenta, es muy importante el conocimiento de la anatomía del cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el bíceps y nos dice que tenemos que poner la aguja en dirección perpendicular al bíceps. Entonces, con estas guías ustedes se ayudan para tratar diferentes tipos de patologías. Ese es un ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos los 12 meridianos, lo que les decía, que son como cordones o canales que tiene nuestro organismo, ¿no? Entonces se van armando de este modo y por diferentes colores para que nosotros vayamos a tratarlos. Ya hemos visto el caso de pulmones, en este caso está de color plomo, ¿no? En color plomo. Y aquí estamos viendo en color azul, nos dice dónde podemos tratar vejiga, dónde podemos tratar riñones, ¿no? Vesícula, hígado y así, ¿no ve? Entonces, ¿qué aplicaciones terapéuticas tenemos con la acupuntura? Algo importante es el aprecio por su efectividad como un analgésico, anestésico y antiespasmódico. Entonces nos va a ayudar a ser como un regulador del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y vegetativo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Que es sencillo y la facilidad de aplicación, además que es indolor. Obviamente, si hacemos una buena técnica va a ser indoloro, ya, pero si nosotros realizamos una mala técnica, vamos a causarle un dolor a nuestro paciente, ¿no ve? Entonces es importante hacer capacitaciones respecto a esto. Y el conocimiento de la anatomía, que es principal para hacer este tipo de aplicaciones. ¿Qué métodos alternos tenemos para la aplicación de la acupuntura? Algunas personas utilizan lo que son agujas calientes, es decir, las calientan y luego hacen la aplicación. También existe la acupuntura intradermal, ¿no? Que es en la dermis, también subcutánea.
Se puede poner acupuntura cutánea, que eso ya les he explicado. La electroacupuntura, esa es una de las últimas que están utilizando, ¿no? Con otro tipo de aparatos con los que hacen la acupuntura. Es la misma técnica, pero con diferentes aparatos, ¿no? También tenemos la digitopuntura. La digitopuntura se refiere a la utilización de las manos en diferentes lugares, ¿ya? Luego tenemos ventosas que pueden utilizar algunas personas, la magnetopuntura y anestesia acupuntural. ¿Cuándo se hace la visita al acupunturista? ¿Qué vamos a hacer? Primero, el interrogatorio. ¿Ya? Hacemos vamos a preguntar a nuestro paciente sobre su salud general, ¿no? Como hacemos una anamnesis normal en medicina, ¿no? Después, tenemos que ver la parte emocional de nuestro paciente. Esto es muy importante en la acupuntura. También debemos ver el modo de vida, cómo es que vive nuestro paciente, ¿no? Esto también es importante. Luego, hacemos la toma del pulso y la observación de la lengua, que es importante en acupuntura, ¿ya? En la toma de pulso, con los 3 dedos de la muñeca, vamos a sentir el meridiano, ¿no? Entonces, tenemos una variación de la presión de los dedos, es decir, vamos a ver lo del yin y el yang, ¿no ve? Como les decía, unos llegan y los otros vuelven. Entonces, vamos viendo el yin y el yang. Y en el caso de la lengua, también vamos a ver el yin y el yang. Decimos yin cuando la lengua está pálida y yang cuando la lengua está roja, ¿ya? Y las indicaciones en la acupuntura, bueno, nos sirve para diferentes problemas, ¿no? Diferentes problemas ginecológicos, trastornos de pulmón, digestivo, urogenitales, emocionales, en casos de estrés, alteraciones de sueño, alergias, afecciones de piel, problemas circulatorios, todo va a depender de los canales donde vayamos a tratar, ¿no? Vamos entonces a hablar sobre lo que es la terapia neural. ¿Qué es la terapia neural? Es un sistema médico de carácter sintético integral cuyo objetivo no se centra en abordar la enfermedad. Entonces, no es dirigido tanto a abordar un tipo de enfermedad, sino va a tratar al enfermo como un todo, ¿ya? Entonces, vamos a integrar mente, cuerpo, emociones y ambiente. Si se dan cuenta de todas estas terapias que estamos hablando de la acupuntura, terapia neural y lo que vamos a seguir avanzando, vamos a ir viendo, estamos hablando de una persona, de un todo, estamos viendo al paciente como un todo. No solo estamos viendo las enfermedades que llegue a tener, sino tenemos que ver cómo está, tanto como dice aquí, ¿no? Mente, cuerpo, sus emociones, que es algo que como médico general muchos no lo llegan a observar, ¿no? Entonces es importante preguntar cómo se siente nuestro paciente, ¿no? ¿Cómo está de su estrés? Preguntar en qué trabaja, qué es lo que hace. A veces muchas de las enfermedades que llegan a tener simplemente es debido a la carga emocional que tienen estos pacientes. Entonces, y también el ambiente, ¿no? Donde se desarrollan, donde viven, donde trabajan, donde pasan la mayor parte de su tiempo. Entonces, esta parte es muy importante en la terapia regenerativa. ¿Ya? Aquí estamos viendo el efecto de la terapia neural, es decir, cómo funciona esto de la terapia neural, cuál es el mecanismo. Entonces estamos viendo que hay un estímulo irritativo, algo que causa dolor, ¿no? Y esto obviamente va a producir una despolarización de la célula y va a ocurrir una repolarización. Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un estímulo muy intenso o puede ser un estímulo reiterativo o la misma predisposición del paciente, ¿no? Esto va a desencadenar una despolarización mantenida hasta que la célula se va a enfermar. Entonces la célula va a ocurrir una disfunción de la célula. ¿Y esto qué va a provocar? Un foco de impulsos interferentes hacia el sistema nervioso vegetativo, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a actuar el efecto terapéutico neural? Ahí en la parte del medio pueden observar en la imagen, nos habla del estímulo neuroterapéutico. Aquí vamos a actuar con la procaína. Normalmente se trabaja al 0,5%. Entonces, con esta procaína, ¿qué vamos a provocar en la célula? Vamos a provocar que haya una repolarización y estabilización de la membrana. ¿Y esto qué va a provocar? Una recuperación de la función.
¿no ve? Y de todos los circuitos del sistema nervioso vegetativo. Entonces, de ese modo es que funciona el efecto de la terapia neural. Terapia local. Bueno, ¿cómo se hace la terapia local? Vamos a inyectar en la estructura dolorosa, es decir, donde le está doliendo, en el lugar donde le duele, ahí es donde vamos a inyectar. Entonces puede ser piel, en el punto de gatillo, puede ser en el músculo, en una inserción tendinosa, en una cápsula articular, en el periósteo, nervio periférico. Entonces vamos a inyectar en el lugar donde le está doliendo, ¿no? Es una terapia local. Ahora, también existe la terapia segmental, ¿no ve? En esto vamos a hablar de las zonas HEART, ¿no ve? Entonces, ¿a qué se refiere? A los lugares o órganos donde sus zonas son reflejas, es decir, ¿cómo les explico? Pueden ver aquí en la imagen, ¿no ve? Nosotros sabemos que un órgano puede reflejarse en otro lugar, ¿no ve? Esto debido a sus zonas reflejas, ¿no ve? Dependiendo del lugar. Entonces, nosotros vamos a hacer la terapia en el lugar donde se refleja el dolor, ¿ya? A eso nos referimos con terapia segmental, o sea, en todo el segmento donde abarca el órgano donde está doliendo, ¿no? ¿Y qué materiales usamos para esto? Agujas, jeringas, el anestésico local y bueno, obviamente hacer una buena historia clínica, que es muy importante en medicina. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro partícipe, ¿no? En esto de la terapia neural? Va a ser la procaína. La procaína, que es un antiarrítmico, espasmolítico, endoanestésico, antihistamínico, vasodilatador y antiinflamatorio. Entonces, esta nos va a ayudar a hacer la terapia neural. ¿Cuándo está indicado realizar la terapia neural? En enfermedades funcionales, ¿no? Es decir, en el lugar, cuando algún lugar no está funcionando como se debería, ¿no? En pacientes donde les llega a doler algún lugar, puede ser por un mal movimiento, ¿no? Por alguna caída, ¿no? Pues por este tipo está indicado. Enfermedades inflamatorias, igual, ¿no? De igual manera, puede que haya ocurrido una tendinitis, por ejemplo, entonces hay una inflamación por dentro. Entonces podemos recurrir a esta terapia. Enfermedades degenerativas donde va a causar mucho dolor a nuestro paciente, entonces en ese podemos utilizar vamos a inyectar de forma segmentaria en las zonas reflejas, ¿no? Contraindicaciones. ¿En quiénes está contraindicado? En pacientes que tienen alergia al anestésico local. En pacientes que tienen anticoagulación, esto sobre todo en técnicas profundas. Cuando vamos a inyectar más profundo, entonces sobre todo esto que va a ocurrir va a provocar que nuestro paciente sangre, ¿no? Entonces es importante saber si nuestro paciente está tomando o está con alguna terapia de anticoagulación. Indicación de cirugía urgente, si nuestro paciente se va a operar recién, ¿no? Entonces no podemos hacer eso. Fracasos. ¿Cuándo va a ocurrir un fracaso y no podamos resolver? Es por decirles, nuestro paciente ha venido porque le dolía mucho su estómago, no sabía lo que tenía. Entonces nosotros hemos hecho la terapia neural pensando que podía ser algún dolor que podríamos curar, ¿no? Pero, por ejemplo, era una parasitosis, simplemente era una parasitosis. Entonces, por eso es importante hacer una buena historia clínica para que no ocurra este tipo de problemas, ¿no? También fracasos va a haber en lo que son las enfermedades carenciales, situaciones de conflicto psicosocial, es decir, si estamos tratando a un paciente por algún problema de estrés, por ejemplo, que le ha ocurrido, si este paciente sigue estresando, sigue trabajando en el mismo lugar donde le estresan, este paciente, no, pues en vano le vamos a hacer una terapia, otra terapia, va a seguir igual, ¿no? Entonces también es bueno tratar a nuestro paciente de forma integral, lo que les decía, ¿no? Como un todo. Ganancias para el paciente, geopatías, enfermedades hereditarias, ¿no? Y ahí vamos a ocurrir con fracasos, ¿no? No va a funcionar nuestra terapia. ¿Qué complicaciones va a existir? Lo que son los síncopes vasovagales,
una toxicidad anestésico local. Por eso es bien importante saber si nuestro paciente es o no alérgico a los anestésicos. Si alguna vez ha recibido anestesia, ya sea local o sistémica, es bien importante saberlo. Si nuestro paciente, bueno, otra complicación es los hematomas, hemorragia que puede existir en el lugar, ¿no? La punción de un órgano, eso también puede ser una complicación, porque no vamos a pinchar un órgano interno, ¿no? Eh, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Si lo pueden escribir en el chat. Ujú. A ver, Sarita nos dice la aplicación de cuánto es, de cuál jeringa se ocupa. ¿Para qué estamos hablando? ¿Para acupuntura o para terapia neural? Para acupuntura utilizamos una jeringa de 26 milímetros. Es un tipo de aguja especial en acupuntura, ¿ya? Para terapia neural, dependiendo al lugar donde vayamos a inyectar. Por decir, vamos a inyectar a nivel de la dermis, entonces no vamos a necesitar una aguja de un calibre muy grueso, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver dependiendo hasta dónde vamos a ingresar, ¿no? No tenemos que llegar, como les decía, a puncionar un órgano porque podríamos causarle problemas a nuestro paciente, ¿no ve? Puede ser subcutáneo, puede ser dérmico, ¿no ve? O a nivel neural, o sea, a nivel nervioso, o sea, podemos llegar a la altura del nervio, eso sí. La dosis que se puede utilizar en una terapia normal, tenemos que hacer una dilución al 0,5 o 1% de lo que es la proteína. ¿Más dudas, preguntas? Ah, ya. Mm, ¿Qué sería jeringa de insulina? 0,5 es suficiente, ¿ya? ¿Cuántos ml se utiliza de procaína? 0,5, 1%, como les decía. Vamos a utilizar de la procaína y dependiendo al lugar. ¿Cuál sería la jeringa de insulina? No, insulina no. Basta con una jeringa de 5 ml que puedas utilizar. Si puedes, una aguja mucho más delgada, mucho mejor para que no sienta tanto dolor nuestro paciente, ¿no? Ah, ya, los puntos por área. Eso depende el lugar donde vayamos a ver, les voy a mostrar la imagen. Mm, Ya, tiene que ver esto con los meridianos y según el lugar donde vayamos a funcionar, ¿no? Con la aguja,
como les decía, por ejemplo, en este caso del meridiano del pulmón, estamos poniendo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 agujas vamos a tener que poner en este caso para hacer un tipo de terapia a nuestro paciente si tiene alguna patología pulmonar. Esto incluso se ha visto en casos de cáncer de pulmón para tratar el dolor que tienen nuestros pacientes. A ver, ¿se puede combinar la terapia neural con ozonoterapia? Claro que sí, se puede tratar terapia neural. Se puede hacer terapia neural con ozonoterapia. La ozonoterapia sabemos muy bien que vamos a tratar a nivel sanguíneo, ¿no? Y la terapia neural estamos tratando a nivel de los nervios. Entonces, incluso en algunos casos he visto que la ozonoterapia lo utilizan, por decir, para un dolor a nivel muscular en lo que es el trapecio, ¿no? En algunas personas les duele mucho ahí, he visto que utilizan en ozonoterapia. Entonces, terapia neural también podríamos combinar, si en este caso nuestro paciente no reaccionaría a la ozonoterapia, serviría para ayudarle, ¿no? A que esto pueda mejorar, ¿no ve? ¿Cuántos puntos se coloca por área? Eso les decía aquí como se ve en la imagen. Estamos poniendo en este caso 11 puntos. Esto depende a los manuales. Siempre traten de guiarse por un manual para que no haya problemas, ¿no? En este caso tiene 11. Existen varios manuales para la acupuntura que se pueden utilizar. Si se dan cuenta, explica de manera muy específica dónde se debe funcionar con la aguja. Ya, en caso de un quiste en acetábulo y hueso ilíaco, dice que provoca dolor. Un quiste, tendríamos que tratar al quiste en sí, ¿no? Esto yo creo que sería más un caso de cirugía. Pero para bajar el dolor, en la terapia del dolor, sí nos ayudaría. Sí va a bajar el dolor, pero no va a tratar la causa. O sea, el paciente le va a seguir doliendo hasta que no trate esa causa. Si bien esta terapia neural nos va a servir para calmar el dolor de un paciente, normalmente se utiliza en pacientes que tienen algún tipo de cáncer o algún tipo de enfermedad neurodegenerativa donde ya no se puede hacer nada con el paciente. Entonces, para evitar estos dolores es que se utiliza la terapia neural. En este caso, como tú dices, es un quiste en acetábulo, tendríamos que tratar la causa, ¿no? Pero sí podríamos calmar el dolor, sí podemos, pero le va a volver a doler. Entonces, le sería volverle a tratar. Entonces, mejor es causar, diré, tratar la causa. Bien. Ya. Vamos a continuar con lo que es las terapias regenerativas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las células madre. Ustedes han de haber escuchado mucho hablar sobre las células madre últimamente, ¿no? Se habla mucho de esta ciencia, ¿no? Entonces nos dicen que las células madre, ustedes lo conocen, son células no diferenciadas que tienen la capacidad de autorrenovación, ¿no? Y de diferenciarse selectivamente. Estas se van a encontrar en todos los tejidos adultos, como sangre del cordón umbilical, médula ósea, sangre periférica, músculo, piel, ojos, ¿no? Ya. Entonces, las células madre van a ser precursoras de todas las células de los tejidos, ¿no? A partir de ellas vamos a formar lo que son los órganos durante la etapa embrionaria del ser humano. Entonces tenemos que las células tienen el potencial de convertirse en muchos tipos distintos de células en el organismo. Van a funcionar como un sistema reparador del cuerpo y es por eso que se investiga mucho sobre las células madre y en muchos lugares se lo utiliza, ¿no? Actualmente las células madre se van a utilizar para producir células especializadas y van a generar
varios tipos de tejidos para el tratamiento de muchas enfermedades. Es por eso que se los utiliza a las células madre. Vamos a conocer, bueno, recordar, muchos de nosotros recordar, ¿no? Existen dos tipos principales de células madre. Tenemos a las células madre embrionarias y a las células madre adultas. Las células madre embrionarias son totipotentes, ¿no? Y luego tenemos a las células madre del adulto, que son multipotentes y pluripotentes. ¿Dónde vamos a encontrar estas células madre? En el cordón umbilical, en la médula ósea, en las células hematopoyéticas, tejido adiposo, pulpa de los molares y células musculares. Las células madre embrionarias, ¿cómo las obtenemos? Las vamos a obtener de embriones excedentes de laboratorios por fertilización in vitro. Así lo podemos tener las células madre embrionarias. Entonces aquí vemos una imagen de lo que son las células madre embrionarias. Estas van a originar lo que son las células madre adultas y estas posteriormente se van a ir a diferenciar en cada tipo celular que se requiere en el organismo. Stem cell. Estas células nos van a producir, nos van a dar seguridad, como dice, ¿no? Es una comprobada seguridad con su exposición. Es decir, no son células tumorales, no hay degeneración de tejido, no hay muerte celular, no hay daño funcional. Entonces nos van a dar una amplia seguridad. También son muy eficaces, ¿no? Por eso dice que hay eficacia, ¿no? Y la eficacia va a depender de qué, de la cantidad, del tipo de célula madre que se va a utilizar y del tejido que se va a reparar. Respecto a la cantidad de células madre, se refiere a la cantidad de células que vamos a conseguir, ya sea dependiendo de médula ósea, que lo obtengamos de la sangre, de un adipocito y de cordón umbilical, ¿no? Tenemos que la eficacia va a depender de la cantidad que nosotros obtengamos de estas células madre. Y el tipo de célula madre que se va a utilizar. Debemos saber qué tipo de célula madre vamos a utilizar, ¿no? Y el tejido que se va a reparar. Entonces, el tipo de célula madre va a depender mucho del tejido donde vayamos a reparar. ¿Cómo se hace la obtención de células madre? ¿Ya? La obtención de células madre se realiza por punción medular, sangre periférica, se puede hacer una lipoaspiración para obtener de los adipocitos, ¿no? Sangre del cordón umbilical. Y entonces, ¿para qué nos va a servir esto, no? ¿Para qué nos va a servir las células madre? Aquí tenemos una, ¿no? El trasplante de médula ósea. Por medio del trasplante de médula ósea, ¿nos va a servir para qué? Para hacer un tipo de tratamiento que va a permitir reemplazar las células madre hematopoyéticas por células sanas. Nosotros sabemos que las personas que tienen algún problema en lo que es la médula ósea, entonces podemos hacer un tipo de, un trasplante de médula ósea, ¿no? Para hacer un intercambio entre lo que son las células hematopoyéticas buenas por las malas, ¿no? Trasplante. Seguimos hablando del trasplante. Las células madres son las más importantes en un trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Al ser trasplantadas van a encontrar el camino a la médula ósea del receptor y van a comenzar a diferenciarse y producir todos los tipos de células sanguíneas que necesita el organismo, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde vamos a hacer un recuerdo, bueno, de anatomía, histología. Sabemos que la médula ósea se encuentra ahí, ¿no? Ahí tenemos en el canalcito del hueso, ¿no? Donde vamos a tener a las células madre hematopoyéticas. Estas células madre hematopoyéticas van a ser las que van a generar a las multipotentes, ¿no ve? Y estas se van a dividir, ¿no ve? En tanto en células blancas, en glóbulos rojos, plaquetas, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ya recuerdan todo esto, lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y tenemos una imagen más bonita donde vemos de la médula ósea que vamos a obtener
las células hematopoyéticas, ¿no? Los glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocito, monocito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, las plaquetas, que son importantes en la reparación. Como les decía, la médula ósea consta de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿no? El tratamiento de reemplazo de médula ósea solo se realiza en casos de severo daño medular, ¿ya? Y esto puede ocurrir por un fallo primario, por enfermedad medular, por quimioterapia o radioterapia, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos en el caso de nuestros pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia, pueden llegar a perder esta capacidad de la médula ósea de generar células madre, generar células, ¿no? Entonces, por esto mismo es importante esto del reemplazo de médula ósea. Aquí vamos a ver un poquito más. Como les decía, cuando un paciente ha recibido altas dosis de quimioterapias, se va a suprimir la capacidad de la médula ósea para producir nuevas células sanguíneas. Si nuestro paciente ya no va a generar la misma cantidad de células que producía. Entonces, con cada quimioterapia, nuestro paciente va a suprimir esa capacidad. Es por eso que actualmente lo que se hace es obtener de nuestro paciente células madre y se las almacena, se los obtiene de la sangre periférica y se las almacena. ¿Ya? Y obviamente esto se hace antes de un ciclo de quimioterapia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la recuperación celular posterior a esto. Entonces llamamos rescate post-quimioterapia. Entonces, estas células madre se van a almacenar y se van a transfundir a nuestro paciente durante episodios de depresión medular. Es decir, eh, es, ya no va a haber la misma capacidad de la médula ósea de producir células sanguíneas. Entonces, nosotros vamos a transfundirle a nuestro paciente sus mismas células madre, ¿ya? Y estas van a migrar a la médula ósea y van a iniciar de 5 a 10 días después del proceso de recuperación de las células sanguíneas. Entonces, este rescate post-quimioterapia es muy importante, sobre todo en pacientes que reciben quimioterapia, ¿no? Y o radioterapia, pacientes que tenían algún tipo de cáncer, han sido sometidos a una cirugía y posterior a ello se les indica quimioterapia o radioterapia, ¿no? Entonces, para evitar que haya esta disminución de las células o cuando ocurre ya esto, nosotros vamos a tener almacenado estas células madre y poderles transfundir a nuestro paciente de manera directa, ¿no? Nosotros sabemos que células madres se van a ir y se van a transformar en los diferentes tipos celulares. Entonces, eh, este procedimiento, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos un paciente. Entonces, ¿cómo se realiza el proceso de la aferesis? Vamos a obtener lo que es la sangre del paciente y estas máquinas que ven aquí, para lo que van a hacer es separar los diferentes tipos celulares y dependiendo del tipo celular que nosotros queramos, lo va a tener y el resto va a volver a nuestro paciente. Eso es lo que se hace en el proceso de aferesis. Existen varios centros de trasplante de médula ósea, ¿ya? Las células madre hematopoyéticas obtenidas de la sangre periférica son la principal fuente, ¿no? Que es utilizada por los centros de trasplante, tanto en Estados Unidos, Europa, Colombia y en otros países que ya se están actualizando con esto del trasplante de la médula ósea. ¿De dónde conviene? De dónde sería el mejor lugar donde podemos obtener células madre? Es del cordón umbilical. Entonces, si la tecnología avanza, la ciencia va avanzando, de cada niño tendríamos que tener una conservación de lo que serían nuestras células madre, ¿no? Que nos ayudaría mucho a la regeneración. Como ven aquí, se obtiene la sangre y esta se lleva a criopreservación,
Entonces, saben que aquí se la conserva a temperaturas muy, muy bajas para que nosotros podamos tenerlo por un largo tiempo. La misma función que se tiene con lo que son los espermatozoides, ¿no? Para la conservación de los espermatozoides y entre otros, ¿no? Y vamos con la generación de órganos y tejidos. Esta regeneración de las estructuras fue considerada hace poco muy imposible, pero ahora las células madre ofrecen grandes oportunidades para la regeneración de los tejidos y órganos humanos, ¿no? Entonces, la medicina regenerativa tiene que ver mucho con lo que son las células madre, los factores de crecimiento que se van a obtener de estas y los soportes, ¿no? Los biomateriales. Entonces, aquí va a actuar toda una medicina o toda una ingeniería médica, por así decirlo, ¿no? La ingeniería médica que nos va a ayudar a hacer este tipo de medicina regenerativa, utilizando todo lo que es la ciencia, las células madre, y otro tipo de terapias para ayudar a nuestros pacientes de otra manera, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto al temario del día de hoy. ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? Por favor, al chat. Muchas gracias a todos por la atención. Todos los materiales y las diapositivas lo piden al instituto, ¿ya? Al centro donde se han inscrito, ahí lo van a pedir. Ellos les van a dar el material de estudio. Yo les voy a pasar a ellos. Mm, Ya. La función de la proteína, dice. A ver, vamos a mostrarles una. Les voy a pasar las diapositivas, pero no se preocupen. ¿Dónde está? Para que lo vayan revisando. Aquí está. Las funciones de la procaína son antiarrítmico, antiespasmolítico, endoanestésico, antihistamínico, vasodilatador y un antiinflamatorio. Entonces, por eso se utiliza en terapias de dolor. La bibliografía que les recomiendo, dependiendo a qué tema queremos hablar, ¿no? Existen los manuales para lo que es la acupuntura, para realizar la acupuntura, al igual que existen manuales para lo que es la terapia neural, ¿ya? Y respecto al otro, pues artículos, solo queda actualizarse con artículos respecto a las células madre, y dependiendo al campo donde cada uno se dedica, ¿no? Para que puedan incluirlo, ¿no? A su campo. He visto que en medicina estética están utilizando lo que es plasma rico en plaquetas. Ahí estamos utilizando los factores de crecimiento, ¿no? Entonces, eso es bien importante.
Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Hasta otra oportunidad.